Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Hoy os traigo un vídeo después del parón de las vacaciones de verano para mostraros un láser que nos ha hecho llegar la casa Zigman a través de Amazon, y vamos a realizar unas pruebas, os lo voy a mostrar, vamos a ver qué tal funciona, qué funciones tiene y en fin, os voy a hacer un desempaquetado para que veáis su contenido. Deciros que bueno, yo como siempre, yo ya he visto el producto, ya lo he abierto, pero simulo el desempaquetado para que veáis vosotros tal y como me ha llegado a mí. Viene en este estuche que, de los niveles que yo he analizado hasta ahora, para mí es el que ha venido con mejor presentación. Vamos, un estuche no de lujo, pero casi, le falta poco. Me ha gustado mucho la terminación con el anagrama. Y ahora vais a ver vosotros el interior, perfectamente acolchado, con su espuma cortada, yo no sé si a láser o con qué, pero lo parece. Y viene todo muy bien protegido, vamos. Nos trae el propio nivel láser, que viene muy encajado, hay que quitarlo muy verticalmente, porque si no se atasca. Aquí lo tenemos. Y me ha parecido un cacharrito precioso. Precioso porque yo los que he analizado ahora, que tienen tres niveles láser de 360 grados, siempre han sido un poquito más grandes que este. Este la verdad es que es muy pequeño y con la misma potencia que los demás. Por lo tanto, para mí el tamaño en esta ocasión pues es una ventaja. Después hablaremos del aparato. Vamos a ver ahora el resto del contenido, que suele ser lo que traen todos, excepto esto. Esto sí que yo no lo había visto hasta ahora. Esta base regulable en las patas para poderlo nivelar, aparte de la autonivelación que ya trae el aparato, para enganchar a la base de trípodes estándar que se suelen utilizar en fotografía y en vídeo, y por abajo trae la base más ancha que traen algunos trípodes profesionales para poder sujetar este tipo de aparatos. Tiene aquí una rosca que lo que hace al moverla es girar esta base así en redondo 360 grados, pero lo hace muy poquito a poco, por si queremos ajustar nosotros la cruz del láser en algún punto, pues con bastante precisión. Está muy bien esto. Bueno, nos trae también una base magnética para roscar en la base de paratrípodes estándar, y con dos potentes imanes que nos servirán, imagino que os pondré ahora unas imágenes por encima de estos comentarios, para poderla colocar en cualquier objeto metálico ferroso y sujetarlo con... bien, queda bastante firme, no hay ningún problema de que se suelte, Así que en fin, esta es una herramienta que parece muy sencillita y para mí es muy válida, porque yo intento siempre colocar el nivel láser en esta base magnética, si puedo, si puedo, sobre todo cuando me encuentro con que tengo que ponerlo en puntos muy altos y la base del trípode pues no me llega. Así que esta herramienta muy útil. Bien, nos trae también esta tablilla verde, que también resulta muy útil para cuando utilizamos el luz láser y por la distancia que estamos empleando la luz se ve demasiado tenue y con nuestra vista casi no podemos llegar a apreciarla, ¿no? Entonces, a nosotros calculando cuál puede ser la posición de esa luz láser, pues nosotros con acercar la tablilla, esto nos va a reflejar la luz y sí se va a hacer visible. Así que también muy útil. Nos trae un cable para cargar, echo de menos que traiga el propio cargador, pero hoy en día ¿quién no tiene un cargador para poder enchufar el cable y cargar el nivel láser gracias a este puerto USB de tipo C? Ya os digo que es de tipo C, no hay que romperse la cabeza con la posición, puesto que vale tanto para un lado como para otro. Nos trae el manual, un manual con el castellano perfectamente, vamos, bien traducido. Nos lo trae en varios idiomas, como puede ser el inglés, el alemán, el francés, el italiano, además del español. Así que, en fin, y nos habla pues de las características técnicas. Haremos mención a él más adelante. Y nos trae también una herramienta que puede ser muy útil, que es un pequeñito mando a distancia, con el que podremos aumentar o disminuir las tres potencias de láser que trae el aparato, y conectar o desconectar los tres ejes verticales y horizontales que trae el aparato. Vamos a ponerlo aquí. Si os dais cuenta, al pulsarlo aquí, no sé si lo apreciaréis en la cámara, pero
va conmutando entre potencia mínima y potencia máxima. No sé si notaréis el salto, puesto que a lo mejor la cámara de vídeo pues corrige esas diferencias, pero bueno, deciros que sí lo hace. Y aquí, como podéis ver, aquí desactivo un láser vertical, aquí el otro láser vertical, nos queda aquí el horizontal, que lo puedo apagar ahora con el mando. Así que muy bien, una herramienta muy práctica, sobre todo cuando lo estamos colocando en un punto muy alto y lo tenemos poco accesible. Vamos a proceder a realizar una prueba de carga a la batería del nivel láser. Lo que hemos hecho ha sido descargar su batería a tope, lo encendemos y como podéis comprobar, el último LED indicador de batería permanece intermitente. Bien, cuando llegamos a este estado de batería nos quedan muy poquitos minutos para que el aparato se apague automáticamente para proteger la batería que lleva en su interior y no realice una descarga profunda. Bueno, pues ahora lo vamos a cargar con su cable que trae original. Lo vamos a cargar con esta fuente de alimentación que nos va a decir cuántos miliamperios es capaz de inyectar a la batería. El fabricante en sus especificaciones dice, vamos a apagarlo primero, en sus especificaciones pone que es de unos 4000 miliamperios. Normalmente aquí suelen meter alguna pequeña mentirijilla, suele ser de menos, aunque es suficiente, pero vamos a comprobar si este dato es real o no. Muy bien, ya tenemos conectado todo. Tenemos programada la fuente a 5 voltios, un máximo de 600 miliamperios y le damos para que empiece a cargar. Vemos que prácticamente está absorbiendo los 600 miliamperios que le estamos dando y aquí en este apartado nos dirá al final cuántos miliamperios ha sido capaz de absorber la batería. La dejamos ahí ahora unas horas, me imagino que tardará, y podemos ver aquí en la pantalla del láser como el último LED permanece intermitente, indicándonos de que está cargando. Lo dejamos así y nos vamos directamente al final. Vemos que la carga de la batería está llegando ya a su final, solamente absorbe ahora unos 225 miliamperios y observamos que el fabricante no nos ha engañado para nada. La fuente de alimentación ha facilitado en su carga 4000, lo veremos ahora aquí en pantalla cuando cambie, 4029 miliamperios. Y además posiblemente la batería habrá absorbido unos pocos más, puesto que nosotros estamos mandando 5 voltios al aparato cuando en realidad la batería solo carga a 4,2 voltios. Así que realmente la intensidad que ha absorbido siempre ha sido un poquito mayor. Así que bien por el fabricante, no nos ha engañado en este sentido. Bueno amigos, vamos a comprobar la precisión con la que mide este aparato. Como sabéis, a mí me gusta compararlo con el mejor nivel del mundo, que es el nivel que podemos sacar con una manguera de agua. No existe mejor precisión. Entonces lo vamos a comparar con dicho nivel de agua y para ello hemos hecho unas marquitas aquí en el extremo de esta pared y otra a unos 8 metros de distancia en este otro extremo. Vamos a igualar en la luz del láser con una de las marquitas y vamos a ver el desnivel que se produce en el otro extremo, esperando que no sea muy grande y por lo menos que se sujete a las especificaciones que dice el fabricante, los cuales son unos 3 milímetros por cada 10 metros de distancia. Vamos a comprobar si esto es cierto o no. Aquí tenemos la primera marca, hemos hecho coincidir la luz con esta rayita que le hemos hecho aquí. Y ahora nos vamos a ir allí a aquel extremo y vamos a ver la marca si queda muy distanciada.
o no. Vamos a ver. Aquí tenemos la marca y aquí la tenemos. Yo creo que no hay ni siquiera 1 milímetro. A ver si pongo esta regla aquí para poderlo ver. La acerco ahí a la raya de 1 centímetro para que podáis ver que la diferencia debe ser medio milímetro. O sea que está dentro de las especificaciones y además bastante bien, sin ningún problema. En cuanto a la verticalidad del nivel del láser, lo hemos puesto a unos 4 metros de distancia de aquella pared y como yo sé que esta columna que tengo aquí está perfectamente aplomada, porque ya se ha medido varias veces con el mejor plomo de toda la vida, pues vamos a comparar ahora si la luz del nivel láser coincide con la esquina de esta columna. Para ello nos vamos a acercar aquí, vamos a ver que he puesto la luz justo en la esquina. Dejarme agarrar bien la cámara, apartarme yo para no interrumpir el haz de la luz. Veis, a ver si sale mi dedo por aquí, que la luz del láser está pegada a la esquina y si vamos viendo cómo coincide todo a lo largo de la columna, está perfectamente alineada. Voy a subir todo a lo largo. No se aprecia mucho desnivel. En cuanto a la potencia lumínica, ¿qué deciros? En el mercado nunca os vais a encontrar un nivel láser que duplique, triplique su potencia, porque eso está regulado por distintas clases de nivel láser. No vais a poder encontraros un nivel láser que por su potencia pudiera dejar a la gente ciega por mirar hacia él, ¿no? Entonces, bueno, sirva este ejemplo para que veáis que gracias a esta apertura aquí por el pasillo, con aquel cuarto de baño que tengo al final, he puesto el trípode al final de la habitación, hemos conseguido unos 14 metros de distancia en interiores. Veis que aquí la habitación está perfectamente iluminada, tanto con luz artificial como natural. Tiene 3 ventanas y lleva 2 lámparas encendidas. Y ya os digo, he puesto el nivel láser, todo esto que atraviesa la casa por aquí, y lo tenemos aquí enfrentado contra esta pared. A ver si enfoca la cámara y podéis ver que perfectamente se ve, pero bueno, más que suficiente. Yo creo que se podrían alcanzar muchísimos más metros, pero vamos, que os sirva de ejemplo de la potencia lumínica. Ha atravesado una casa de un extremo a otro, la habitación está perfectamente iluminada y sigue siendo visible. Mirad otra cosa, haciendo pruebas me he dado cuenta de una de las ventajas que tienen los niveles láser que emiten en 360 grados, como es este que estamos probando, respecto a los que solamente emiten hacia el frente con un láser en cruz. Siguen siendo perfectamente válidos y de hecho, veis las luces aquí, me voy a acercar un momentito a la pared para explicaros lo que os quiero decir. Y es que veis, en el caso de las líneas verticales, este es el del láser de Zigman y este es uno de la competencia, pero solamente emite hacia el frente, un láser en cruz. Podéis ver aquí que la potencia lumínica es muy pareja, tanto la una como la otra, ¿no? Guardan perfectamente la simetría, pero ¿qué desventaja tienen los que emiten solo hacia el frente? Pues ahora os lo explico. Mira, vuelvo para atrás y si a este nivel láser lo giro, lo desplazo un poquito, lo veis allí en la pared, me lo llevo un poquito a la derecha, seguimos teniendo la línea horizontal de este láser, pero según nos vamos al extremo, la luz empieza a disminuir notablemente. No sé si aquí en cámara se podrá apreciar que esta es la línea del láser Zigman que estamos probando y esta la de la competencia. Ha disminuido muchísimo su intensidad. Ya digo que no sé si se podrá apreciar bien en cámara, a simple vista se nota y mucho además. Lo voy a separar un poco más para hacerlo más exagerado. Vamos a ver, me llevo la línea hacia un poquito, hacia allá al extremo y yo creo que sí, ahora sí se puede notar. Tenemos la luz de la competencia aquí bastante reducida y la de Zigman que sigue así. Los 360 grados, todo alrededor, podemos dar la vuelta al completo que va a tener la misma intensidad, mientras que los que emiten láser en cruz solamente hacia el frente, no, disminuyen su intensidad según nos vamos al extremo.
Bueno, explicaros que este tipo de láser son autonivelantes, tienen un pequeño margen, en este caso creo que son 4 grados, permite desnivelación. Él solo va a poner las líneas a nivel, y para poder encenderlo, mostraros el botón principal, que es este, a la izquierda. El sistema, esto funciona por un sistema de péndulos que con el botón aquí a la izquierda mantiene apagadas las luces y bloqueado el sistema de péndulo, pues para guardar el aparato o transportarlo. Cuando queremos hacer uso de él, pues deslizamos aquí este botón aquí a la derecha y se encienden ya los tres láseres que tiene, los dos verticales y el horizontal. Ya lo tendremos funcionando en sistema autonivelante. ¿Qué pasa? Si nosotros excedemos esos 4 grados de autonivelación, el aparato nos va a avisar de que nos estamos pasando con el láser de forma intermitente. Al mismo tiempo, aquí esta luz verde que está aquí, la superior, se encenderá de color rojo. Me imagino que se verá en el vídeo. Ahí. Muy bien. ¿Que queremos apagar los láseres verticales para dejar solo el horizontal con el que vamos a trabajar? Pues podemos pulsar tanto V1 como V2 y aquí los apagamos y solo nos quedará aquí el horizontal. Podremos trabajar, en fin, que en un momento dado nos interesa cualquiera de los verticales, pues lo podemos encender. En este sentido yo creo que está bastante claro. V1, V2 para los dos verticales y H para el horizontal. Tenemos aquí 4 pilotos LED que nos indican el estado de la batería. Ahora, con los 4 encendidos nos está indicando que la batería está cargada a tope. Según vayamos haciendo uso de la batería, los LEDs irán apagando hasta llegar al último, que nos avisará, pues eso, de que recarguemos la batería, la cual es interna. En ocasiones puede que no nos interese tener líneas completamente verticales o horizontales, sino verticales, ¿no?, con la inclinación que nosotros queramos, y utilizar esas líneas que nos marca el láser pues para cualquier otro trabajo. En ese caso no podemos utilizar esta barra de aquí, y para acceder a ese tipo de servicio que nos presta el láser, dejaremos pulsado 2 o 3 segundos el botón de encendido y ya se nos encienden las luces láser, eso sí, esta vez sin autonivelación, permanecen bloqueadas según indica el botón este de aquí. Así que ahora podremos poner, no sé si lo veis, aquí las luces tanto inclinadas hacia un lado como para otro, que el aparato no va a intentar nivelarlas. Para poder apagarlas, pues pulsamos otra vez durante 2 o 3 segundos el botón de encendido y él solo se apaga. Amigos, explicaros que este aparato es compatible con los receptores externos de láser, con los que podemos multiplicar el alcance de este nivel láser, ¿no? Para poderlo utilizar con ese tipo de aparatos receptores hay que utilizarlo en modo de pulso, y para activar ese modo tenemos que encender primero el aparato, y una vez que esté encendido tenemos que pulsar durante 2 o 3 segundos el botón de encendido, este de aquí de color rojo. Dejándolo pulsado, el aparato se pone a funcionar en modo de pulso. Nosotros a simple vista no lo vamos a notar, pero el aparato nos lo indica con este LED intermitente. Bueno, si lo levanto me avisa de que lo he movido. Ahora me imagino que estará saliendo en pantalla de forma intermitente este LED aquí. Ya lo tenemos en modo de pulso. Después, para salirnos, pues lo apagamos pues normalmente. Amigos, hemos llegado al final del vídeo y solo puedo hablar bien de este aparato. Por supuesto, todo tiene sus pros y sus contras. Voy a hablar un poquito de ello. Me ha gustado muchísimo el maletín que trae. Lo considero, aparte de atractivo visualmente, pues vamos, que es muy protector para el aparato y para todos los accesorios que trae. El aparato me ha gustado su tamaño, sus reducidas dimensiones. Entre un aparato grande y uno pequeño, si los dos hacen las mismas funciones y tienen la misma potencia, pues hombre, yo me quedo con uno pequeño. No hay necesidad de tener más volumen ni más peso, ¿no? Trae este accesorio que puede ser muy útil en algunas ocasiones para regularlo, y como veis aquí con esta perilla poder girarlo con precisión para ajustarlo a un punto que nosotros queramos. Trae su mando a distancia. La potencia lumínica me ha parecido más que suficiente, la precisión también, y si yo le pondría un pero, lo que le he visto yo así a buenas a primeras, la duración de la batería, yo creo que
que también se ajusta bastante a cualquier trabajo que podamos realizar. 6 horas con una potencia a tope y los 3 láser encendidos, pues yo creo que es un tiempo bastante suficiente, ¿no? De todas formas, como comenté ya antes, no vamos a estar trabajando siempre con los 3 láseres ni con la potencia a tope, y podemos multiplicar por 2 o por 3 la duración de la batería. Pero lo que a mí me gustaría es que pudiera tener una batería extraíble y que trajese, por supuesto, una de recambio. En el caso necesario de ir a trabajar a algún local donde no hubiese todavía conexión, luz, y fuésemos a echar todo un fin de semana o lo que fuese, y tuviésemos que utilizar mucho este aparato, pues una batería extra que pudiéramos cambiar, la verdad, vendría muy bien. No obstante, creo que para la inmensa mayoría de trabajos es más que suficiente la batería que trae, pero como he dicho, me gustaría que pudiera ser extraíble y que trajese una de recambio. Nada más, amigos, esto ha sido todo. Gracias por visitar mi canal, por ver el vídeo, y espero veros en el siguiente. Así que mientras tanto podéis ir en paz.